Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con la primera edición en español de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Conversaciones sobre la mente y la vida, resiliencia, compasión y ciencia para sanar hoy. Las entrevistas del presidente de la Administración Central Tibetana en los medios de comunicación ubican al Tíbet como tema central en las tensiones fronterizas entre la India y China. La tortura es un instrumento clave al tratarse de disidentes políticos en el Tíbet, dice la Oficina para la Unión Europea de la Administración Central Tibetana. El asentamiento tibetano de Hunsur inicia la recolección de muestras con hisopos en sitio para el COVID-19. Tíbet, refugiados tibetanos y el camino por delante. Tibetanos realizan una manifestación antes de iniciar la 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tíbet en la 22ª Cumbre Unión Europea-China. Concurso de ensayos para conmemorar el año de gratitud a su santidad el Dalai Lama. Refiriéndose a la crisis prevaleciente de COVID-19 en la 33ª Conferencia de Mente y Vida, su santidad el Dalai Lama dijo que el miedo empeora el efecto de la enfermedad y que todos deberíamos de tener una mente estable durante estos momentos. Por primera vez en 33 años, la conferencia sobre la mente y la vida se celebró virtualmente el sábado de la semana pasada. Los participantes en la conferencia virtual discutieron la crisis actual del COVID que obstaculiza al mundo y cómo se puede practicar la resiliencia y la compasión para enfrentar esta pandemia global. Mentally, I think too much fear, anxiety, that also may be causing this illness. So mentally, you see, stable. And here, the one Nalendra Master, you see his sort of expression. When we face problem, we analyze the problem. If that problem can solve, then no need fear, make effort. If the problem we cannot solve beyond our effort, then no use too much worry. En lo que podría verse como una cobertura mediática sin precedentes sobre el Tíbet, el presidente de la Administración Central Tibetana, el Dr. Lobsang Sangye, concedió 30 entrevistas de forma consecutiva a los medios de comunicación en menos de un mes, destacando el tema del Tíbet como un núcleo de la resolución de las actuales tensiones fronterizas de la India con China. Apareciendo en vivo en horario estelar de los canales nacionales de noticias indios en inglés e hindi, el Sikyong, Dr. Lobsang Sangye, planteó enérgicamente la importancia estratégica e histórica del Tíbet como una zona de paz amortiguadora entre la India y China. La extensa entrevista del Sikyong a los canales de noticias en hindi, así como algunos medios regionales, dio a conocer al Tíbet no solo a las masas urbanas indias, sino también a las audiencias rurales más remotas. La Oficina para la Unión Europea y de Derechos Humanos de la Administración Central Tibetana honró y apoyó a las víctimas tibetanas y a los sobrevivientes de la tortura cometida por el Partido Comunista Chino. Tenzin Dadon escribe que la práctica sistemática de la tortura contra los tibetanos constituye un crimen contra la humanidad y China debe cesar esta horrible práctica. Today is the International Day in support of victims of torture, and on this important day we want to express our solidarity with the victims of torture throughout the world. As we all know that China has signed and ratified the UN Convention Against Torture, but ironically, torture continues to be a key instrument in dealing with the political dissidents in Tibet. Moreover, in the name of national security and unity, torture is practiced in Tibet. And over the years, there are numerous cases of Tibetans who have died directly as a result of severe torture, while many have died shortly after being released from Chinese custody, during which they were subjected to inhuman tortures. Now is the time that China must end the practice of torture, which is a crime against humanity and cannot be accepted and justified under any circumstances.
Con el aumento de la amenaza nacional del COVID-19, el asentamiento tibetano Rabyaling de Hunsur, en el sur de la India, comenzará la recolección de muestras con hisopos en el centro de cuarentena de la comunidad. La medida se tomó en consideración para mitigar los posibles riesgos de transmisión de la enfermedad, así como para reducir el tiempo que toma a cada persona el poder llegar al hospital del distrito para realizarse la prueba del COVID-19. Según lo confirmado por el oficial del asentamiento, hay un total de 11 voluntarios tibetanos en el centro de cuarentena de Rabyaling y junto a 3 empleados del centro desinfectan regularmente las instalaciones. En vista del empeoramiento de la situación, el presidente de la Administración Central Tibetana, Dr. Lobsang Sangye, instó a los tibetanos que viajan desde o hacia Delhi a los asentamientos tibetanos que informen obligatoriamente a los oficiales de los asentamientos involucrados con una semana de anticipación a su llegada para que se puedan tomar las medidas necesarias. Durante el Día Mundial del Refugiado el sábado pasado, el secretario de Información Tse Wangyalpo Arya escribió que Tibet reanudará su antiguo papel de compartir el mensaje de paz y no violencia con la caída del comunismo y el nacimiento de una China democrática. El artículo de Tse Wangyalpo Arya compartió la historia de cómo los tibetanos perdieron su país y se convirtieron en refugiados, su lucha y sus esperanzas, y lo que les depara para el futuro. Las Naciones Unidas designaron el 20 de junio para recordar a los refugiados de todo el mundo y como recordatorio de cómo todos podemos trabajar juntos para restaurar los derechos y la dignidad de los refugiados. Tibet TV lanzó una serie de cortometrajes que documentan la vida de los refugiados tibetanos. Los tibetanos en Suiza y Liechtenstein se reunieron en la Plaza de las Naciones en protesta por la continua violación de los derechos humanos por parte de China en el Tíbet y otras regiones bajo el control de China. La manifestación se realizó frente a la oficina del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el viernes de la semana pasada, antes de iniciar la 44ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se discutieron temas relacionados con el COVID-19 originado en China y que ha afectado a millones de vidas y resultó en un doble encierro para los tibetanos dentro del Tíbet. La Unión Europea expresó su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Tíbet y de los defensores de los derechos humanos, así como las restricciones a las libertades fundamentales. La Unión Europea y China celebraron la 22ª ronda de la cumbre Unión Europea-China por videoconferencia el lunes de esta semana. Our discussions were both intense and they were indeed wide-ranging, from trade and investment to climate action and the digital field, from Hong Kong to human rights, and of course, the coronavirus response. Como parte de la celebración de gratitud a su santidad el 14º Dalai Lama, la oficina del Tíbet Washington D.C. está invitando a los jóvenes tibetanos en América del Norte a participar en una competencia de ensayos. The Office of Tibet DC will be hosting an essay contest as part of a year of gratitude for His Holiness the 14th Dalai Lama. The topic of the essay is Legacy and Contribution of His Holiness the Dalai Lama to the Tibetan people and to the world. We invite all young North America Tibetans to come participate in this essay contest. We will have 2 categories for this contest. One category will be current high school students or high school graduates of the year 2020. And the second category is college students or any college graduate under the age of 25. We invite the essays, like they can be written in English or in Tibetan, and if you want to, it would be very helpful. You can submit 2 versions, an English and a Tibetan version. But yeah, we have plenty of information in the poster, but if you have any questions, you can email ps2dcrep@tibet.net. Es todo por hoy, nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias.